Las tranquilas calles de Arroyo de la Fuente brillaban tenuemente bajo la suave luz de las farolas del atardecer, reflejándose en el pavimento recién humedecido tras una breve lluvia. El vecindario, un enclave de casas adosadas impecablemente cuidadas y céspedes bien mantenidos, solía vibrar con el murmullo bajo de las charlas vespertinas y el ocasional ladrido de un perro. Pero esa noche, cuando la campana de cierre de la biblioteca acababa de sonar, una tensión diferente flotaba en el aire, invisible pero palpable. Diego Morales, un adolescente negro alto y delgado de 16 años, con una sudadera gris desgastada, sostenía dos pesados libros de derecho en sus brazos: Derecho Penal Español y Historia de las Decisiones del Tribunal Supremo. Las tapas de cuero estaban agrietadas por el uso, pero las páginas prometían conocimiento. Había salido tarde de la biblioteca, pero estaba decidido a llegar rápido a casa, caminando con paso ligero por la calle silenciosa. La música de sus auriculares de baja fidelidad amortiguaba el mundo, lo justo para escuchar sus pasos, pero no los juicios susurrados que lo seguían. No sabía que tras las ventanas oscurecidas de la gran mansión que dominaba la calle, unos ojos lo observaban. Clara Gómez, una mujer con una bata blanca impecable y un teléfono apretado en la mano, espiaba desde detrás de su cortina. Su rostro era un estudio de sospecha, con los ojos entrecerrados por un miedo arraigado. «Hay un chico aquí que no conozco», murmuró para sí misma, apenas moviendo los labios. «¿Por qué está deambulando por este vecindario? ¿Qué está buscando?» Sus dedos temblaron mientras marcaba el 112. Su voz apenas un susurro mientras relataba un informe vago pero alarmante. «Hay un joven negro, con capucha, llevando una mochila. Está merodeando cerca de las casas. Creo que podría estar planeando un robo». Minutos después, las luces rojas y azules de un coche patrulla cortaron la noche. Los agentes López y Navarro salieron, con rostros serenos pero ojos agudos, escaneando la calle. «Diego, detente ahí. Manos, donde podamos verlas». La voz del agente López resonó en el aire quieto. Congelado, Diego levantó las manos lentamente. Estaba preparado para esto, demasiadas veces antes. Su respiración se entrecortó, pero mantuvo la voz firme. «Solo voy a casa. Vivo aquí. Aquí está mi carné de estudiante». Intentó alcanzar su bolsillo trasero. «¡No te muevas! ¡Manos fuera del cuerpo!», espetó López, avanzando. Los dedos de Diego temblaron, pero obedeció, con las palmas abiertas y levantadas. Sus piernas parecían de plomo, cada nervio gritando. Afuera, Clara observaba con una pequeña sonrisa cruel curvando sus labios. «Te lo dije», dijo en voz alta. Estaba escondiendo algo en su mochila. Los agentes comenzaron un registro. Diego sintió lágrimas picar sus ojos, pero las contuvo. No era la primera vez. Nadie escuchaba cuando intentaba explicar. «Soy estudiante. Estudio Derecho». «Miren», quería decir. Pero las palabras se ahogaban bajo la fría autoridad de los agentes. Detrás de su oreja, la pequeña cámara de acción que su madre le había dado seguía grabando. Un testigo silencioso de la injusticia. Era un escudo que esperaba lo protegiera algún día cuando el mundo no lo hiciera. De repente, el rugido de un elegante Tesla Model X negro rompió la tensión. El coche se detuvo en la acera. La puerta se abrió y salió una mujer con la postura de un soldado, incluso fuera de servicio. Alta, imponente, tranquila. Su traje azul marino era impecable. Su cabello con mechas plateadas, recogido en un moño apretado,
que hablaba de disciplina y orden. Era Isabel Morales, coronel retirada de la Fuerza Aérea Española, y lo más importante, la madre de Diego. Su voz sonó clara y autoritaria. ¿Qué está pasando aquí? El agente López se giró bruscamente, con una mano aún cerca de su funda. Señora, por favor, no interfiera. Soy la coronel Isabel Morales, Fuerza Aérea Española, retirada, y este joven es mi hijo. Retiren sus manos de él, inmediatamente. Dijo, cada palabra precisa como una orden militar. La sonrisa presumida de Clara vaciló. El agente más joven, Navarro, dio un paso atrás, claramente intimidado. Los ojos de López se desviaron brevemente mientras Isabel continuaba. Recibimos una queja de su vecina, comenzó López con cautela. Isabel lo interrumpió. ¿Están acusando a mi hijo de un delito o tienen miedo porque es más culto que el estereotipo que tienen de un joven negro? Diego permaneció en silencio, atónito por la fuerza de su madre. Isabel sacó una tableta y tocó la pantalla, mostrando la grabación de la cámara en el pecho de Diego. Toda la interacción, desde la falsa acusación hasta el trato de los agentes hacia Diego. ¿Sabían?, dijo Isabel, dirigiéndose a Navarro, que llevar una mochila y leer un libro no es un delito, que su intento de intimidar a mi hijo viola el artículo 24 de la Constitución española sobre la protección de derechos fundamentales? Navarro tartamudeó. Yo solo seguía órdenes. La mirada de Isabel se posó en Clara. ¿Y usted, señora, sabía que un informe policial falso motivado por prejuicios raciales es una violación de los derechos civiles y puede ser perseguido legalmente? La mano de Clara tembló con el teléfono, ahora inútil en su agarre. Su actitud confiada se desvaneció, reemplazada por un silencio pálido. El agente López, mientras tanto, contactaba discretamente con la central. El corazón de Diego pasó de un nudo frío de miedo a un calor cauteloso. El alivio lo inundó. La llegada de su madre había cambiado el rumbo. Pero no era solo alivio. Era un orgullo feroz. Su madre no era solo una soldado. Era una fuerza de la naturaleza, una tormenta de justicia envuelta en disciplina y amor. Los eventos de esa noche no se desvanecieron silenciosamente. 2 días después, Clara Gómez recibió una citación. Estaba siendo demandada por denuncia falsa y discriminación racial. El agente López fue puesto en baja administrativa, pendiente de una investigación interna. Navarro fue enviado a formación adicional. Mientras tanto, el video del incidente explotó en las redes sociales. Isabel fue aclamada como la mamá tormenta, un poderoso símbolo de defensa de su hijo frente a los prejuicios sistémicos. Los medios la entrevistaron y desataron amplias conversaciones sobre el perfilamiento racial y la conducta policial indebida. Incluso el instituto donde estudiaba Diego invitó a Isabel a hablar sobre derechos civiles y liderazgo, convirtiendo el incidente en un momento educativo para toda la comunidad. Una tarde, mientras Isabel le mostraba a Diego la carta de invitación, sonrió y preguntó, ¿vendrás conmigo? Diego cerró sus pesados libros y miró a su madre con un nuevo sentido de propósito. Siempre. El derecho ya no era solo algo que leía en los libros. Ahora era un escudo, un arma y una esperanza, especialmente cuando lo empuñaban aquellos que realmente entendían su poder. El aire vespertino estaba impregnado del aroma de césped recién cortado y jazmín en flor, mientras el Tesla Model X negro se detenía en la acera. La silueta elegante del vehículo contrastaba fuertemente con la calma suburbana de Arroyo de la Fuente, el tipo de lugar donde todos conocían los nombres de los demás, o eso pensaban. Pero esa noche,
Algo estaba a punto de perturbar la paz cuidadosamente cultivada. Desde el lado del conductor salió Isabel Morales, cada movimiento medido y preciso, como moldeado por décadas de disciplina militar y voluntad inquebrantable. El traje azul marino que llevaba estaba perfectamente confeccionado, abrazando su alta figura con una autoridad que hablaba más alto que las palabras. Su cabello con mechas plateadas, recogido en un moño sin concesiones, enmarcaba un rostro marcado por años de batallas libradas, no solo en campos lejanos, sino dentro del laberinto de la burocracia y los prejuicios. No miró a la multitud creciente de vecinos que empezaban a espiar desde detrás de las cortinas o salir a los porches. Sus ojos estaban fijos en los agentes que aún tenían sus manos sobre Diego, su hijo. «Agentes», comenzó, su voz nítida como el chasquido de una orden militar. «Soy la coronel Isabel Morales, Fuerza Aérea Española, retirada. Y este joven es mi hijo. Les voy a pedir, no, les estoy ordenando, que retiren sus manos de él inmediatamente». La mano del agente López se tensó cerca de su funda. Sus labios se abrieron como para protestar, pero Isabel ya avanzaba, el poder tranquilo en su postura desafiándolo a cuestionarla. «Sé que recibieron una queja de una residente del vecindario», continuó. «Pero quiero saber, ¿están acusando a mi hijo de un delito o simplemente temen la verdad que representa?» La multitud, ahora creciendo con curiosidad y murmullos, quedó en silencio cuando Isabel giró su mirada hacia los agentes y luego, bruscamente, hacia Clara Gómez, que había retrocedido, su sonrisa evaporándose en algo cercano al miedo. La mano de Isabel se movió suavemente hacia su bolso, sacando una tableta. Con unos toques, proyectó la grabación de la cámara en el pecho de Diego, mostrando cada momento de la interacción. La mirada sospechosa de Clara, la escalada inmediata de los agentes, los intentos tranquilos de Diego por explicarse. «¿Sabían?», dijo Isabel, dirigiéndose a los agentes, «que llevar una mochila y leer un libro en una acera pública no es un delito, y que detener ilegalmente a un ciudadano basándose en un perfil racial es una violación del artículo 24 de la Constitución española?» Navarro, el agente más joven y menos seguro, dio un paso atrás involuntario, el peso de sus palabras calando. López, el agente senior, bajó los ojos. Clara, ahora temblando, aferró su teléfono como un salvavidas, pero no se atrevió a hablar. Los ojos de Isabel no dejaron a Clara mientras continuaba. «Y usted, señora, entendía que presentar un informe policial falso con intención racial no es solo un faux pas social, sino un delito punible». La mujer palideció, su confianza drenada por el fuego frío en la voz de Isabel. Un suave murmullo se alzó de la pequeña multitud, pero el enfoque de Isabel no vaciló. «Agente López, sugiero que reconsideren la base de su investigación antes de proceder. Esto no se trata solo de mi hijo, se trata de cada niño que ha sido hecho sentir inseguro en su propia comunidad». La tensión se rompió como un trueno. López alcanzó su radio, con los dedos temblando ligeramente mientras contactaba con la central. «Tenemos una queja de derechos civiles aquí, solicitando orientación». El momento quedó suspendido en el aire. Diego sintió que su respiración se aliviaba, las garras afiladas de la ansiedad aflojando su agarre. El alivio floreció, templado por el orgullo. Su madre no era solo una soldado que había luchado en tierras extranjeras. Era una guerrera que lucharía aquí, en las calles que él llamaba hogar. Esa noche, la historia se extendió más allá de los tranquilos callejones de Arroyo de la Fuente. Los videos de la cámara de Diego se propagaron como un incendio forestal por las plataformas de redes sociales
encendiendo debates acalorados sobre el perfilamiento racial y el abuso policial. Los presentadores de noticias apodaron a Isabel la Mamá Tormenta, un símbolo de fuerza inquebrantable y protección materna frente a la injusticia sistémica. Siguieron entrevistas. Los paneles discutieron los problemas más profundos que aquejaban a las fuerzas del orden y a las comunidades que servían. El instituto donde estudiaba Diego se puso en contacto, invitando a Isabel a hablar sobre derechos civiles, liderazgo y el poder de defender lo correcto. Sentados juntos en la mesa de la cocina unos días después, Isabel le mostró a Diego la carta del director, la invitación oficial para hablar frente a estudiantes y padres por igual. ¿Irás conmigo?, preguntó suavemente. Diego levantó la vista de los pesados libros de derecho extendidos ante él, con ojos brillantes de determinación. Siempre, dijo en voz baja. Sus dedos trazaron los lomos de los libros, ya no solo páginas llenas de jerga legal, sino escudos y armas forjados con conocimiento y verdad. Pero el camino hacia la justicia nunca fue fácil. Los vecinos de Clara Gómez susurraban mientras ella pasaba. Su reputación en la comunidad quedó alterada para siempre. El departamento de policía lanzó una investigación interna, poniendo al agente López en baja administrativa y enviando a Navarro a formación en sensibilidad y contra prejuicios. Aún así, había quienes cuestionaban la contundencia de Isabel, pintándola como autoritaria o agresiva, una madre que no sabía cuándo retroceder. Isabel sabía que esto era parte de la lucha. No lo crié para que se encogiera, le dijo a Diego una noche, mientras estaban en el porche bajo las estrellas. Lo crié para que se mantuviera erguido, para que nunca fuera silenciado. La voz de Diego era firme. Quiero asegurarme de que ningún otro niño tenga que pasar por lo que yo pasé. Ella sonrió, orgullosa pero cansada. Y lo harás. Juntos lo haremos. En los días que siguieron, la vida en Arroyo de la Fuente comenzó a cambiar sutilmente. Los vecinos que antes miraban con sospecha a los adolescentes, caminando con mochilas, ahora miraban 2 veces. Algunos con respeto silencioso, otros con incomodidad persistente. Los profesores en el instituto de Diego susurraban sobre el coraje necesario para enfrentarse a la autoridad. Los amigos le enviaban mensajes de aliento. Y a través de todo esto, Diego cargaba sus libros, no solo como herramientas de estudio, sino como símbolos de resiliencia, prueba de que el conocimiento era poder, pero solo si se empuñaba con coraje y corazón. Una tarde, cuando el sol se hundió bajo el horizonte, Isabel encontró a Diego afuera, de pie bajo la farola, con los libros aún en sus brazos. Se acercó, poniendo una mano en su hombro. «¿Estás listo?», dijo simplemente. Él asintió, para lo que viene después, porque la batalla no había terminado. Apenas había comenzado. 2 días después del enfrentamiento que había sacudido a Arroyo de la Fuente hasta sus cimientos, los efectos colaterales eran imposibles de ignorar. Clara Gómez, una vez una vecina respetada que se enorgullecía de mantener sus calles seguras, ahora enfrentaba una citación para comparecer en el juzgado. La demanda civil presentada por la coronel Isabel Morales era más que una queja personal. Era una declaración contra la injusticia impulsada por el miedo, contra el veneno del perfilamiento racial que había permeado durante mucho tiempo en las comunidades y las fuerzas del orden. Su teléfono sonaba sin cesar, con llamadas de reporteros, abogados y activistas locales. Los usuarios de redes sociales diseccionaron cada palabra de su falsa acusación, inundando su bandeja de entrada con duras reprimendas y demandas de responsabilidad. En el departamento de policía, el agente López fue suspendido pendiente de investigación. La Oficina de Asuntos Internos del departamento
Actuó rápidamente bajo presión pública, con la intención de demostrar un compromiso con la reforma. El agente Navarro, el novato que había seguido órdenes sin cuestionar, fue inscrito en un programa intensivo de formación en derechos civiles y contra prejuicios, un esfuerzo por cambiar más que a una sola persona. Pero el verdadero cambio, el que no se capturaría en titulares ni informes oficiales, estaba ocurriendo en los corazones y mentes de la gente de Arroyo de la Fuente. En el centro comunitario, Isabel se paró ante una sala llena de padres, profesores y estudiantes. Su uniforme había sido reemplazado por una chaqueta sencilla, pero la disciplina, la autoridad y el amor feroz aún radiaban de cada palabra. La justicia no es solo una palabra en un libro o una línea en la ley, dijo, con voz firme y clara. Es un escudo para aquellos que no siempre pueden protegerse a sí mismos. Es el coraje de levantarse cuando otros se dan la vuelta. Diego estaba sentado en la primera fila, con sus libros apilados cuidadosamente en su regazo, con los ojos fijos en su madre, con una mezcla de asombro y determinación. Este era su mundo ahora, el mundo por el que estaba preparado para luchar. Después del discurso, una madre se acercó a Isabel. «Gracias», dijo suavemente. «A mi hijo lo detuvo la policía el mes pasado. Solo es un niño tratando de llegar a casa. Tengo miedo por él». Isabel asintió, entendiendo más profundamente de lo que cualquiera podría decir. Ese miedo no es solo tuyo, pero podemos cambiarlo. Lo cambiaremos. Mientras tanto, en la tranquila intimidad de su hogar, la batalla legal se desarrollaba con seriedad. El equipo legal de Clara argumentó negación e identificación errónea, pero la evidencia era abrumadora. La grabación de la cámara de Diego era irrefutable. La conversación grabada dejaba al descubierto el prejuicio que alimentó el incidente. Testigos expertos declararon sobre el daño psicológico causado por el perfilamiento racial. Miembros de la comunidad hablaron sobre el miedo y la desconfianza generalizados que habían estado latentes bajo la superficie de Arroyo de la Fuente. El semblante del juez era sombrío mientras revisaba el caso. Cuando llegó el fallo final, fue decisivo. El tribunal falló a favor de los Morales. Clara Gómez fue ordenada a pagar daños por el estrés emocional causado a Diego, y la ciudad fue mandatada a implementar nuevos programas de formación para la policía para abordar los prejuicios implícitos y los derechos civiles. El veredicto envió un mensaje claro. La justicia no tolerará el miedo o el prejuicio disfrazado de vigilancia. Esa tarde, mientras la noticia se extendía, la familia Morales se reunió en su modesta sala de estar. Isabel atrajo a Diego en un firme abrazo, susurrando: «Mantuviste tu posición. Hiciste una diferencia». Diego sonrió, exhausto pero radiante. «Solo quiero seguir aprendiendo, para ayudar a otros». Isabel sostuvo su rostro entre sus manos. «Y lo harás, porque la justicia no es solo una ley en un libro, es la armadura que llevas todos los días, con conocimiento, coraje y corazón». En las semanas que siguieron, Arroyo de la Fuente comenzó a sanar. Se organizaron foros comunitarios. Los líderes locales invitaron a los residentes a discutir temores, esperanzas y el trabajo necesario para construir una verdadera seguridad y confianza. Los agentes de policía que una vez fueron distantes y defensivos, ahora participaban en talleres, escuchando las voces que habían ignorado durante demasiado tiempo. En el instituto, Diego se convirtió en un líder silencioso. Tutorizaba a sus compañeros, ayudándoles a entender sus derechos y el poder de la educación. Su historia inspiró a otros a hablar,
a mantenerse erguidos y a exigir justicia, no solo para ellos mismos, sino para sus vecinos. Y luego, una mañana de primavera, Diego se paró ante una nueva audiencia. Un auditorio lleno en su instituto. El director presentó a Isabel Morales como oradora invitada, una mujer que había transformado su comunidad. Isabel comenzó: la justicia tiene muchos uniformes. El mío vino con medallas y rangos, pero el uniforme más importante es el que llevas todos los días. La armadura de tus convicciones, el escudo de tu conocimiento y la espada de tu voz. La voz de Diego se alzó con confianza silenciosa mientras tomaba el micrófono. La justicia no se trata solo de tribunales o leyes, se trata de equidad, respeto y levantarse cuando alguien es juzgado por el color de su piel en lugar del contenido de su carácter. La multitud estalló en aplausos. Entre los rostros en el mar de estudiantes, había muchos que alguna vez se sintieron impotentes, invisibles. Hoy se veían en Diego, veían esperanza. De vuelta en casa esa noche, Diego abrió sus libros de derecho una vez más. El camino por delante era largo, lleno de desafíos, pero estaba listo. Cada página que leía, cada caso que estudiaba, era un paso más hacia un futuro donde ningún niño sería detenido, registrado o dudado solo por caminar a casa. Y mientras miraba a su madre, Isabel, la guerrera, la protectora, sabía que esto era solo el comienzo. Juntos, habían encendido un cambio. Juntos, mantendrían viva la lucha. La justicia había llevado su uniforme esa noche en Arroyo de la Fuente y había ganado.